el capítulo 15 de Romanos, que no es lo que vamos a ver hoy, Pablo se concentra en lo que tiene que ver la resurrección de Cristo. Y él dice que si no fuera por este día, por el día en que, por la realidad de la resurrección, nuestra fe fuera vana. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Que Él resucitó. Eso es lo que le da razón a nuestra fe. Esa confianza y certeza plena de que Él venció la muerte, ¿verdad? Los que ya no tenemos nuestros padres acá, ¿verdad? Que ya están en la presencia del Señor, los extrañamos por eso, porque ya no están entre nosotros, ¿verdad? Ya aquella relación que teníamos con ellos ya no está. No es así con Cristo, porque con Cristo esa relación sigue, porque Él está vivo. Y esa es nuestra fe. Y por eso en esta mañana vamos a continuar lo que dejamos el viernes, especialmente desde la perspectiva de Marcos, el evangelista Marcos. Decíamos el viernes que Marcos era muy cercano a Pedro. Entonces, cuando tú estás leyendo el evangelio de Marcos, es como que estuvieras leyendo la mente de Pedro, el apóstol. Porque el apóstol, el escritor, el evangelista Marcos lo escribió en plática con Pedro. Todas estas cosas que vemos acá no estaban. Marcos no estaba allí en todo lo que cuenta el evangelio. Pedro sí. Y por eso Pedro se lo contaba. Y miren, Pedro creía en un Jesús, en un Señor más allá de este mundo. Por eso recuerdan ustedes cuando allá en Mateo capítulo 16 el Señor le pregunta a sus discípulos quiénes decían que Él era, y todos decían, bueno, algunos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista, otros, pero ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Recuerdan ustedes la declaración de Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y el Señor le dice, Pedro, esto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino el mismo Dios. Pedro, desde ese momento, él anhelaba y quería vivir en una dimensión sobrenatural de la fe. Porque la fe, hermano, mi hermana, es una experiencia sobrenatural. No es natural, no es de este mundo, no es de esta materia. Nuestra fe va más allá. Por eso también el escritor de Hebreos decía eso, ¿verdad? Que sin fe, que decía él, es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios si no hay fe. Porque el que le busca, dice, es necesario que crea que Él es real. Y tú y yo hoy creemos en Cristo, que Él es real, es verdadero, y por sobre todas las cosas en este momento, porque Él está vivo, Él ha resucitado. Y por eso quiero que vengas conmigo y vamos a ver esa narrativa, ese camino de Jesús en esos 40 días que Él estuvo con sus discípulos después de haber resucitado, empezando con la resurrección. Ven conmigo a Marcos capítulo 16, versos del 1 en adelante. Capítulo 16, versos del 1 en adelante de Marcos. Y Marcos nos desafía a creer en lo sobrenatural, en lo grande, en lo milagroso del Señor. Yo creo que todos nosotros necesitamos creer en ese Dios todopoderoso. Y Marcos lo creía, Pedro lo creía, y tú y yo tenemos que hacerlo. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor, que ya leyeron mis hermanos. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Por qué? Porque ellas estaban convencidas de que Jesús estaba muerto. Estaban convencidas. Y por eso iban a hacer lo que estaban haciendo, ir a ungir su cuerpo que ellas vieron ser sepultado. Ellas estaban actuando en base a su fe, porque ellas estaban convencidas de que Jesús
había muerto, estaba muerto e iban a ver su cadáver. Estaban plenamente convencidas de eso. Yo te pregunto a ti, hermano y mi hermana, ¿de qué estás convencido tú? Ellas estaban convencidos de eso, y por eso hacían lo que hacían. Uno primero cree y luego actúa. Primero cree y luego actúa. La pregunta es, ¿qué creemos nosotros? ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón que nos hace hacer lo que hacemos? Y sigue diciendo así la palabra. Y muy de mañana, dice, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, dice, ya ha salido el sol. Y por eso es bien importante que tú y yo entendamos eso, ¿verdad? Ya ha salido el sol. Recordamos que los hebreos, los judíos, medían el día, empezaba en la noche del día anterior, para nosotros día anterior. Empezaba en la noche, cuando el sol caía. Ahí empezaba el día. Mira, hay cosa más tremenda. Sus 24 horas empezaban ahí. Y luego el día seguía cuando el sol salía. Mira, qué cosa más tremenda. Entonces, el día empezaba, la noche no contaba. La noche no contaba, el día empezaba cuando el sol salía. Por eso, el viernes, antes de caer el sol, él murió y fue sepultado un día. Mantuvo todo el día del sábado en esa tumba, 2 días. Y cuando sale el sol, dice la palabra, estas mujeres fueron a verlo. El tercer día, el domingo. Y dice así la palabra del Señor. Decía, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Estaban preocupadas en base a su fe. La fe de ella les decía, Jesús ha muerto. Y derivado de esa fe, surgían otros problemas, otros desafíos. Y uno de ellos era, ¿quién les iba a mover la piedra? Mira, uno se mueve según lo que uno cree. Si nosotros creemos que las cosas no se pueden, pues vamos a movernos en esa dirección. Si tú y yo creemos que las cosas no se van a dar, vamos a movernos en esa dirección y van a surgir desafíos, problemas que ni existen. En el caso de estas mujeres, el gran desafío de quién les iba a mover la piedra cuando esa piedra ya estaba movida. Pensemos por un instante qué es lo que está ahora mismo martirizando nuestra mente, ¿verdad? Con las posibilidades de un futuro negativo. Cuando nuestra fe está puesta en aquello que no es vida, nuestras preocupaciones y aflicciones van a surgir en aquello que está muerto. ¿Qué te aflige a ti hoy? Y eso es mucha gente, y vivimos en un tiempo, ¿no?, en donde la gente vive estresada por aquellas cosas que van a pasar. Yo pregunto en esta mañana, ¿quién tiene su confianza puesta en Cristo? Entonces, si tú tienes tu confianza puesta en Cristo, ¿cuál es tu preocupación? ¿Por qué te preocupas por esa piedra si esa piedra Él ya la quitó? Tal vez no la veas, pero Él ya la quitó. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Porque Dios es todopoderoso. Porque ese es nuestro Dios. Y dice así, ¿y quién quitará la piedra? Se preguntaban las mujeres. Dice el versículo 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven, dice, sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ellas no sabían cómo iban a mover esa piedra, y seguramente, aunque no está escrito, estaban pensando, ¿qué le decimos a los soldados romanos? Pero mira, la piedra estaba quitada, y esos soldados romanos, ¿qué tiempo se habían ido asustados? Que ni ellos estaban ya. Dejaron, y para un soldado romano, eso era condenatorio, que dejara como soldado
su puesto. El miedo fue tan grande que salieron corriendo. Y el Señor había resuelto también eso. Mira, el Señor está trabajando en tu vida. Cree en Él, confía en Él. Él es capaz de hacerlo. Y sigue diciendo, mas Él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Esas palabras son tremendas. No está aquí. No busques donde no está Dios. Dios está en todos lados. Pero muchas veces uno está buscando donde ya la acción no está allí. Muchas veces nosotros insistimos en algo que ya Dios lo quitó, pero nosotros seguimos allí. ¿Cuántas veces persistimos en problemas, en dificultades en las cuales el Señor ya las resolvió, pero tú y yo persistimos en volver allí? Dice, ya no está aquí. Mira el lugar en donde lo pusieron. Y aquí vamos lo que en esta mañana queremos decir y enfatizar. Miren el lugar en donde le pusieron. Y no dice acá, pero seguramente fueron a ver y dijeron, de veras que ya no está. O sea, lo estaban viendo, ¿eh? Vieron la piedra quitada. Ya no vieron a ningún soldado. Vieron a un joven resplandeciente. ¿Cuántos jóvenes resplandecientes hay acá? Amén, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Bueno, ustedes brillan, ¿verdad? Son resplandecientes. Pero este era uno de verdad porque era un ángel, ¿verdad? Y dice que lo vieron y luego vieron justamente, y si la narrativa es igual a los otros evangelios, dice que hasta las ropas estaban dobladitas. Y ahí estaba. Y ya no vieron a nadie. Pero mira lo que pasó. Y eso es lo que nos pasa algunas veces a nosotros. Dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea. Dice, allí le veréis. ¿En dónde estaban en ese momento? En Jerusalén. ¿A dónde iban? Tenían que ir a Galilea. Ellos estaban en Judea en ese momento, ahora iban a Galilea, a muchos kilómetros. Ahí dice, ahí le veréis como os dijo. Es decir, ya se lo dije, lo que iba a pasar. Y ella dice, se fueron huyendo del sepulcro, porque les había, que dice, tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Vieron todo, pero el miedo les ganó. El miedo, hermano y mi hermana, es esclavizante. El miedo, hermano y hermana, es paralizante. Por eso Dios quiere que tú creas. Por eso Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer de fe. ¿Por qué? Porque cuando la fe no gana y gana el temor, nos paraliza. Esas mujeres fueron paralizadas. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar viviendo una vida paralizada? Hemos visto todo. Hemos visto la gloria de Dios. ¿Cuánto vemos la gloria de Dios aquí en la iglesia, alabando al Señor? ¿Cuánto vemos la gloria de Dios en la intimidad de nuestra habitación cuando nos metemos con el Señor? Amén. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero esa fe tiene que funcionar afuera. Lo que tú hoy experimentas acá te tiene que servir para que lo puedas vivir afuera. Lo que tú experimentas en tu habitación, lo que tú experimentas en tu carro, lo que tú experimentas en donde estés, lo que tú experimentas escuchándolo en tus audífonos, tiene que funcionar afuera. ¿Qué impide que no funcione? El temor. No tengas temor. Hace muchos años yo miraba una serie que se llamaba Perdidos en el Espacio. Y había un actor, un personaje que se llamaba el Dr. Smith. Y el Dr. Smith les decía a todos, no temáis, Smith está aquí. Ahora el Señor nos dice a nosotros, no temáis, Jesús está aquí. ¿Cuánto podemos decir amén a eso? Dios es grande, Dios es bueno, Él es todopoderoso. Pero necesitamos quitar todo temor de nuestra vida. Y a veces le pedimos al Señor, Señor, quítame este temor, quítame este temor. No, el que tenemos que quitarnos a nosotros.
¿Y cómo nos lo quitamos del temor? Atreviéndonos. ¿Recuerdan ustedes la primera vez que nadaron? Espero que sepan nadar. ¿Cuántos saben nadar acá? Levanten manos todos los nadadores. Amén. Los otros no les recomiendo que tomen un barco, ¿ok? Porque van a sufrir. ¿Okay? Pero todos recordamos cuando nos nadamos por primer vez. Mire, uno de muchachos atrevido. Yo recuerdo la primera vez que nadé, yo estaba practicando así en la parte suavecita, dije yo. Íbamos y teníamos la costumbre de ir con los amigos a las piscinas, ¿no? Y allá no es como acá. Allá las piscinas algunas veces están solas, ¿verdad? No hay salvavidas. Es más, yo vine a conocer salvavidas acá. Allá usted se lanza al mar a su cuenta y riesgo, ¿verdad? Y si el tiburón llega, pues que se lo coma. Buen almuerzo, ¿verdad? Entonces, recuerdo que era una piscina, dije yo, voy a lanzarme, ¿verdad? Ya practiqué en lo bajito. Ahora voy a nadar en lo hondo. Y no había nadie. Y me nadé y me lancé. Y usted sabe, esa primera nadada en lo hondo, ¿verdad? Siente uno que esa orilla se le hace larguísima. Pero cuando llega, ya la segunda ni la siente. Así se quitan los temores. Dios te ha dado tus brazos, tus piernas, tu capacidad de nadar. Usted sabe que el ahogarse no tiene sentido. Porque no hay que saber nadar para no ahogarse. Lo único que hay que hacer para no ahogarse, le doy aquí un tip, ¿verdad? Aprovechenlo. Es únicamente no tragar agua. Eso es lo único que tiene que hacer. No trague agua, ¿verdad? Si usted no sabe nadar y de repente no encuentra el fondo, tranquilo. No se va a ahogar si no traga agua. Si traga agua, pues sí, ¿verdad? Ahí le ofrecemos este templo, si quiere hacer aquí su funeral a mitad de precio, amén. Entonces, pero así se van los temores. Pero cuando no ponemos de esa parte de lanzarnos y confiar en el Señor, esos temores nos mantienen a la otra orilla. Cree en Dios, confía en Dios, ten fe. La resurrección es para que tú y yo hoy tengamos fe, porque esa es nuestra orilla en la cual nos lanzamos. Si somos capaces de creer que Jesús ha resucitado, seremos capaces de creer todo, mi hermano y mi hermana. Seremos capaces de creer todo. Si creemos que Él está vivo, seremos capaces de creer todo. Pero luego, dice aquí la palabra. Ahora, quiero hacer una aclaración. Algunos podrán tener algunas Biblias que desde el versículo 9 hasta el final no están. Ahora, yo quiero hacer esta nota aclaratoria porque creo que es importante. Probablemente los versículos del 9 hasta el final no los escribió Marcos y está bueno. De cualquier manera, la Biblia la escribieron 40 diferentes autores en un periodo de 1600 años. No hay pena, no se preocupe. Si no fue Marcos el que terminó este evangelio, no se preocupe. Pero algunas versiones modernas no lo incluyen, porque dicen que en dos manuscritos importantes, a finales del siglo IV, no los tenían, empezaron a no incluirlo. Pero el 99% de los manuscritos, o sea, de los originales de la Biblia, años 120, 130, 140, el 99% los tiene. Probablemente tus Biblias, si tú tienes la nueva versión internacional, probablemente si tú lo revisas no la tiene. Yo creo que los cristianos del segundo siglo, al inicio, tenían fe en un Dios todopoderoso, que hacía milagros, que hacía cosas grandes. Yo creo que luego, cuando la iglesia se imperializa allá en Roma, siglo IV en adelante, yo creo que perdió ese fuego. Entonces, unos versos de este tipo como que no, ¿verdad? Yo, personalmente, me he determinado a creer del 9 en adelante. Ahora, a ti te corresponde, si crees o no crees,
lo que viene del 9 en adelante. Pero yo creo que toda la palabra de Dios es inspirada, desde Génesis al Apocalipsis, lo que está escrito en este libro, sin quitarle ni añadirle. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Pero sigamos, dice el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿Cómo estaban ellos? Dice, y estaban ¿qué? Tristes, ¿y qué más? Y llorando. ¿Cuántos amanecieron hoy tristes y llorando? Bueno, tal vez algún bebé, ¿no? Como alguien, mire, si a usted algún día le dicen, espero que duermas como bebé, dígale, no, muchas gracias. ¿Por qué? Porque el bebé se despierta cada 3 horas con hambre. Diga usted, no quiero dormir como bebé, mejor como un viejón, así, ¿verdad? Porque el viejón se acuesta a las 9 de la noche y a las 6 de la mañana no hay quien lo levante, ¿eh? Así pasó toda la noche como tronquito. Pero entonces estaban acá, dice, tristes y llorando. Y como estaban tristes y llorando, a pesar de que Jesús les había dicho lo que iba a pasar, porque recuerden, Jesús se los dijo muchas veces, todo lo que iba a pasar, con lujo de detalles. Hasta Pedro le dijo, mira, me vas a negar, solo con eso. Era más que suficiente para Pedro decir, no, de veras, él me lo dijo, que yo lo iba a negar, y ¿saben qué? Lo negué, le creo. Pero dice la palabra que ellos estaban tristes y llorando. Dice la palabra aquí en el 11, ellos, cuando, miren cosa más tremenda, cuando oyeron que vivía, es decir, que Jesús vivía, y que había sido visto por ella, esta mujer, María Magdalena, ¿cuál fue su reacción? No lo creyeron. ¿Por qué? Porque estaban demasiado tristes. ¿A cuántos nos vence la tristeza? Mira, la tristeza es sinónimo de derrota. La tristeza es sinónimo de derrota. Como cuando uno juega fútbol, yo sé que aquí hay varios futbolistas, ¿verdad? Y le meten un gol. Imagínense que a uno le meten un gol y después del gol le van a meter 10 si sigue así. Al que le meten un gol, ese tiene que decir, no, esto se está poniendo bueno, muchachos. Esto se está poniendo bueno. Al fin, qué aburrido. 0-0 y ahora nos metieron un gol. Buenísimo. Vamos a meter 2 nosotros. Pero cuando hay tristeza en el corazón, eso no sale. Tú tienes derecho a estar triste. ¿Cuándo puedes decir amén a eso? ¿Puedes usarlo? Úsalo. Pero no abuses. Porque si no le va a pasar a aquel lo que le pasó al caballero aquí en el parque de la 80. Ustedes supieron eso, ¿verdad? Fue un caso tremendo que hasta en Univisión salió. El hombre estaba sentado en la banca, tranquilo. En eso llega un agente de la autoridad, de la policía, y saca su libreta de tickets y le empieza a poner un ticket al señor. Entonces el caballero se quedó sorprendido. Pero señor agente, ¿por qué me está poniendo un ticket? Por feo, le dice. Por feo. Pero ese no es delito, le dice. No, pero es que usted abusa, le dice. Entonces, ¿tú tienes derecho a estar triste? Sí. ¿Tenemos derecho a ser feitos? Sí. Pero no hay que abusar. ¿Tienes derecho a estar triste? Claro. ¿Tienes derecho a llorar? Llora. Pero no abuses. Porque si lo haces, vas a perder fe. Vas a perder tu fe. Vas a perder tu fe. Dice la palabra del Señor, recuerdan ustedes allá en Zacarías, porque el gozo del Señor, que dice, es nuestra fortaleza.
Alaba al Señor, alaba al Señor. María Magdalena llegó con los discípulos y les dijo: Jesús vive, yo lo vi. ¿Qué tenían que haber hecho ellos? Saltar de gozo y alegría. ¿Pero qué hicieron? Siguieron tristes, y como siguieron tristes, no pudieron creer. Alégrate, hermano. Alégrate, hermana. No importa lo que esté pasando en la vida, Él vive. Y Él está trabajando en tu situación, Él está trabajando en tu problema, Él está trabajando. ¿Por qué? Porque Él vive, Él te ama, Él está interesado en ti. Cree. Pero la palabra del Señor sigue. Y en el siguiente dice, Jesús aparece en el versículo 12. Dice, pero después apareció, dice, en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. En el Evangelio de Lucas lo encontramos más amplio, lo que es el camino a Emaús, todos lo sabemos. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Todos conocemos la historia. Cómo después de que Jesús parte el pan, ¡wow!, ellos se dan cuenta de que era Jesús el que estaba hablando con ellos. Y ellos lo reconocieron, ellos lo vieron y lo fueron a contar. Y dice, y ni aún ellos creyeron. Ahora, yo no sé cuál era el poder de convencimiento de estos dos. Lo cierto, que como tú lees en Lucas esta narrativa, cuando Jesús les pregunta a dónde van o de dónde vienen, ellos le empiezan a contar con lujo de detalles todo lo que había pasado, pero no creyeron. Tenían todos los argumentos y pensamientos en su mente de lo que había sucedido y era correcto, pero no creyeron. Muchas veces, hermanos y hermanas, no entramos a la palabra de la manera correcta. Porque cuando tú y yo entramos a la palabra de la manera correcta, tenemos que creer en esta palabra. Muchas veces nosotros, por nuestra experiencia, decimos lo que se puede o no se puede hacer. Y estos dos discípulos estaban convencidos de eso y no fueron capaces de ver a Jesús, porque estaban convencidos intelectualmente de que no era posible. No se puede. Y probablemente transmitieron eso a los discípulos, que no solo estaban tristes, estaban llorando, sino que en su mente estaban convencidos de todo lo que habían visto. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos y conceptos nos bloquean de lo que Dios quiere hacer? ¿Cuántas veces lo que hemos aprendido nos es una tremenda barrera para dejar que Dios haga lo que Él sabe, puede y quiere hacer? Hermano y mi hermana, podemos hoy escuchar las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12:2, cuando nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hermano, hermana, ¿qué hay en tu cabecita? Tócate la cabeza. Ahí, ¿qué hay ahí? Amén. Mira, todo está aquí. Aquí está tu sanidad, aquí está tu realización. Bueno, algunos de ustedes toca ahí, tiene pelo. Yo aquí ya no tengo pelo, pero bueno, de cualquier manera, ahí está. Ahí está todo lo que está, aquí está adentro. Lo que pasa es que muchas veces, hermano, mi hermana, no cuidamos de lo que le metemos a esto, miren. Si no nos cuidamos de lo que le metemos a esto, ya no digamos lo que le metemos a esto. Hermana, mi hermana, llénate de la sabiduría de Dios, llénate de la palabra de Dios, llénate del mensaje de Dios para tu vida. No escuches al mundo, no escuches al mundo. El mundo está perdido, el mundo está sin esperanza, el mundo no sabe qué hacer. Si le preguntáramos al presidente Biden qué hay que hacer, ni él sabe. Ni él sabe. Ni los hombres más ricos de este mundo saben lo que tienen que hacer, porque si no fuese así, no perdieran sus fortunas. Pero aquel, hermano y mi hermana,
que dio su vida por nosotros, aquel que nos llena con su Espíritu Santo, aquel que en Santiago nos ofrece que si alguno esté falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la dará abundantemente. Él sí sabe. A Él hay que escuchar, a Él hay que oír, a Jesús hay que escuchar, a Jesús hay que oír, a Jesús hay que seguir, renovando nuestro pensamiento en Él. No importa que no sepamos nada más, una vez sepamos lo que el Señor dice en este libro. Yo no quiero decir que no nos esmeremos en aprender otras cosas, pero si no creemos esto, de balde todo lo demás que sepamos y creamos, hermano y mi hermana. Y por último, mira lo que sigue la palabra. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, después de que ni uno le había creído. Le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y dice la palabra, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. A Dios le duele cuando tú y yo no le creemos. Porque si el hermano Haroldo me dice a mí algo y yo me le quedo viendo así, le digo, no le creo, hermano. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo mentiroso. ¿Le crees tú a Dios? Porque si no le crees, ¿qué le estás diciendo a Dios? ¿Que Dios miente? No. Por eso a Jesús le dolió que no le creyeran. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y a diferencia de Mateo, mira lo que dice acá. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y dice el 17. Y yo creo que por esto lo quitaron algunos. Pero hermano, no lo quites de tu vida. No lo quites de tu vida. Si quieres que Dios haga algo en tu vida, agárralo, hazlo tuyo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y que dice, y sanarán. Hermano, mi hermana, alaba al Señor, alábale, porque el que resucitó, el hermano, mi hermana, está aquí en ese lugar, y donde Cristo está, pasa algo. Amén. El perdido es salvo. El cristiano es santificado. El enfermo es sanado. El que está con demonios es liberado. El que está deprimido, hermano y mi hermano, esas cadenas, esas ataduras son rotas. ¿Por qué? Porque Él vive. Aleluya. Y tú y yo lo creemos. Y no tenemos ninguna duda. Lo creemos. Haz de este año en adelante, estamos casi al inicio, está avanzando, va a 100 por hora este año, pero los 9 meses que quedan, créele porque Él vive, créele porque Él ha resucitado, créele, confía en Él y Él hará.